Gloria a Dios. Muchas gracias, amados. Qué hermoso tocaron. Amado, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo número 14. Este es el 8º congreso hermoso que realiza Sandrita y el ministerio. Denle un aplauso al Señor. Estamos muy felices por estar en el 8º. 8 es el número de reinicio. Los que se sentaron tengan la gentileza de quedarse de pie. Vamos a leer de pie Romanos capítulo 12. Quiero saludar al apóstol Sandra con mucho cariño, con mucho amor, la iglesia, todos los hermanos, hermanas que han hecho los esfuerzos para que este evento sea tan lindo. Quiero saludar a todos los siervos de Dios que se ven re bien, rejuvenecidos. Me gozo mucho de verlos. Es un gusto compartir la mesa de Dios con ustedes. Y a cada uno de mis amados hermanos, hermanas, todos son tan especiales. Digan amén. Estamos en la carta a los Romanos, capítulo número 12. Después del capítulo 11 está el capítulo 12. Por aquello de las batallas que le cuesten, usted inmediatamente busca el 11 y ya llegó al 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, ayúdeme, predique conmigo y diga: esto es un mensaje para los hermanos. Esto no es para los primos. Dígalo. Esto es para la familia. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensado, inteligente, racional. No os conforméis a este siglo, sino, diga, formas, fuerte, formas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuánto se va usted a transformar? ¿Aló? ¿A nivel atrio? ¿A nivel lugar santo? ¿O a nivel lugar santísimo? No lo oigo. Dígalo fuerte. Yo también. Eso es bien negro. Para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál quiere? ¿La de los niños, la de los jóvenes o la de los padres? No lo oigo. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ayúdeme, diga por favor conmigo: es un error tener un alto concepto. Y es un error tener un bajo concepto. Yo soy una llaga podrida. Yo soy un gusano. No, ni eres llaga ni eres gusano. Eres un rey. Eres un sacerdote. Eres gente santa. Eres pueblo adquirido. Eres la ciudad asentada sobre un monte. Eres el tesoro que Dios tiene en la tierra. Aleluya, digan.
Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Que quiere azul celeste? Que se rejuvenezca más el entendimiento y le van a dar más. Que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, y aquí la palabra correcta es operaciones. Se lee dones en las ediciones ya más modernas, pero la realidad es operaciones. De manera que teniendo diferentes operaciones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O sí, número 2, de servicio, ¿qué dice? En servir. Número 3, el que enseña en la enseñanza. 4, el que exhorta en la exhortación. 5, el que reparte con liberalidad. 6, el que preside con solicitud. Y 7, el que hace misericordia con alegría. Dejemos ahí la palabra, amado, y oremos a Dios. Amado Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, que tu palabra corra. Dígaselo a Dios, amado. Que tu palabra llene. Padre, manda tus miles de millones de ángeles. Haz que haya una paz, un silencio, una quietud. Y que aquello para lo cual venimos a este congreso se siga cumpliendo. Haz, Señor Dios mío, que el pensamiento, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, se nos cumpla. Por amor a tu nombre, bendícenos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Los bendigo, hermano. Levanta la mano. Los bendigo. Delante del Todopoderoso los bendigo. Y como predicaba el apóstol Jacob, hoy no vamos a dejar tirar a tierra la palabra. Hoy la vamos a recibir con mansedumbre. Diga amén. Y la vamos a recibir con regocijo. En el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Tenga abierta la Biblia. Meditemos un momento sobre la carta a los romanos. Usted sabe, amado mío, que la iglesia de Roma es la iglesia que no la plantó el apóstol Pablo. Diga por favor conmigo, ya lo sé. Dígalo así fuerte, hombre. Entonces no le voy a explicar mucho porque lo sabe. No es Pablo el que planta esta iglesia. Por ejemplo, él plantó la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipos, la iglesia en Berea, la iglesia en Corinto. Pero la iglesia en Roma no se sabe quién la empezó. No hay un registro. Hay un registro en Hechos 18, cómo empieza Dios la iglesia en Corinto. Hechos 16, cómo empieza Dios la iglesia en Filipos. Pero no en Roma. Entonces, aunque hay algunas deducciones correctas, sin embargo son solo deducciones y no revelación, así que no lo voy a repetir. Pero cuando usted estudie, porque yo profetizo que muchos de acá van a estudiar y se van a formar bien en las Sagradas Escrituras y se van a capacitar adecuadamente para la obra que Dios tiene para Monterrey, porque Monterrey es una ciudad elegida por Dios. Ese entusiasmo contamina, hermano. Monterrey es una ciudad elegida por Dios para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Yo le he profetizado años anteriores a Monterrey que Dios va a levantar muchos ministros de Monterrey al mundo. Pablo va a ir a Roma. Y en el capítulo número 19, Pablo tiene clarito cómo está la bitácora de su ministerio. Clarito. Y Dios le muestra y le dice, vas a ir primero a Grecia. Después de Grecia vas a ir a Jerusalén. Y después irás a Roma.
El libro de los Hechos, capítulo 28, nos deja a Pablo en una casa de alquiler por 2 años, testificando de Jesús en Roma. No dije termina el libro de los Hechos. Miren el dedo índice, porque el libro de los Hechos continúa. ¿No lo cree? Los hechos del Espíritu Santo siguen siendo reales. Y el Señor Espíritu Santo sigue obrando sus maravillas. Y se están escribiendo las crónicas de ese libro. Por lo que aquellos que anhelan servir a Dios correctamente, en Dios hacen proezas. Y una vez más, de Monterrey al mundo, las proezas de Dios se van a realizar. Miles de personas se van a convertir a Jesús en esta ciudad. Iglesias van a discipular y van a instruir correctamente. Y vive Dios ante cuya gloria estoy, que lo veo tan claro en mi espíritu. Jóvenes enteros entregándose al Señor, matrimonios jóvenes entregándose al Señor y recibiendo el anhelo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas iglesias serán llenas de la unción del Señor. Muchas reuniones de intercesión llenarán esta ciudad. Y cuando el pueblo que invoca el nombre del Señor ora, clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y con temor de Dios podría mencionar 2 o 3 nombres, pero más adelante lo voy a hacer. De personas que están discipulando y están formando un ejército de intercesores o intercesoras. Profetas intercesores, profetas intercesoras, que cuando oran el diablo tiembla. Bendito sea el nombre del Señor. Diga bendito sea el nombre de Dios. Así que Pablo, después del capítulo 19 del libro de los Hechos, va a Grecia. Predica 3 meses y lo quieren matar los judíos. Y entonces de Grecia pasa por Troas en el Asia Menor y se enfila para ir a Jerusalén. Va camino a Jerusalén y varios de los hermanos le dicen, no subas a Jerusalén porque ahí te van a maltratar. Yo conocí al Señor a los 8 años y he escuchado muchos mensajes. Desde chiquito siempre me gustó sentarme hasta adelante, siempre. Y poner mucha atención, siempre. Y entonces en una ocasión escuché a alguien decir, Pablo se salió de la voluntad de Dios. Por eso fue a Jerusalén. Y mi espíritu brincó y no tuvo testimonio. Porque jamás Dios va a escribir en el libro de los Hechos las crónicas de la actividad apostólica de alguien que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Hasta que Dios en su piedad me hizo estar en el capítulo 19. Y es ahí en el capítulo 19 que le acabo de mencionar, en donde tiene la convicción profunda. Grecia, diga Grecia, Jerusalén, Roma. Cuando está en Jerusalén, esto es importante, el Señor Jesús se apareció con Pablo después de que él testificó a toda la gran multitud. Y esto es notorio y vale la pena que nosotros lo reafirmemos. Y el Señor, cuando se le aparece así, corporalmente, el precioso Jesús, le dice, como testificaste de mí en Jerusalén, testificarás de mí en Roma. Póngase a pensar. Entonces los apóstoles de Jerusalén ya no testificaban de Jesús. ¿Por qué tiene necesidad de llevar a perito arquitecto? Respuestas. Nadie se puede casar con 2 señores. Los apóstoles de Jerusalén querían guardar la ley y querían guardar la gracia. Libro de Gálatas, si todavía levantamos lo que una vez ya fue constituido como en desuso, transgresor me hago. La ley no salvó a nadie. La ley solo fue la introducción a un mejor pacto, con mejores promesas, con mejor mediador, con mejor forma de culto, un pacto de mayor gloria, un pacto de vida, no un pacto de letra. Hubo necesidad de llevar al apóstol Pablo a Jerusalén para testificar
de que el fin de la ley es Cristo. Cuando lo prenden, cuando lo apresan y lo quieren matar con una consigna de guardar un ayuno, ciertos religiosos, y Dios lo salva a través de un jovencito, y entonces el ejército romano se lo lleva a Cesarea del Mediterráneo, y ahí se lo lleva y ahí está en una cárcel en Cesarea. Pablo pasa como unos 2 años y medio en ese lugar, buscando el rostro del Señor, pero se ha testificado de Cristo en Jerusalén y se prepara con mucha oración para ir a Roma. Cuando escribe esta carta a los romanos dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre. Él sabe que va a ir a Roma para que tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Y deseaba ir a Roma con toda la bendición del Señor. Amados, delante de Dios, a algunos de ustedes Dios les va a estar inquietando ya en su corazón a qué sitios de la tierra los va a enviar. Prepare con mucha oración ese viaje. Prepare con oración en qué casas va a estar hospedado. Prepare con oración qué mensaje va a llevar. Prepare con mucha oración, como Pablo en el capítulo 1 dice: porque deseo veros, hablándole a la iglesia que Dios formó, que no la formó él. Deseo veros y quiero llegar a vosotros para impartir algún don espiritual, para ser mutuamente confortado con vosotros en la fe común. Y ora muchísimo. Pasa en Cesarea, sale en un barco hacia Roma, y cuando sale en ese barco, él le dice a los que están al frente del barco, que eran 3 personas, era un timonel, era un piloto del barco, un timonel, un capataz del barco y un dueño del barco. Ayúdeme, diga por favor conmigo: el barco puede significar el ministerio. Una vez más, el barco puede significar la iglesia. Entonces Pablo les dice a los 3: quedémonos aquí en buenos puertos. La navegación va a ser muy difícil. Y el piloto dice: no, nos tenemos que ir. El capataz dice: nos tenemos que ir. Y el dueño dice: nos tenemos que ir. Y para nosotros hay una gran enseñanza. Porque Dios nos puso al perito arquitecto llamado Pablo, que escribió 14 cartas, como un modelo. Diga por favor conmigo: un modelo a seguir. Quiero por favor me hagan 2 espacios aquí adelante para que venga el obispo. Véngase, obispo, con Normita. Aquí adelante. Aquí hay 2 lugares enfrente. Denle un aplauso a Oscarito, por favor, y a Normita. Bienvenidos. Bienvenidos, Oscarito. Estamos en el libro de Romanos capítulo 12. Diga por favor conmigo: el único timonero del barco. Dígalo así bien recio. El único timonero del barco es el Espíritu Santo. El día que nuestro ministerio ya no sea manejado por el Espíritu Santo, peguémonos un tiro con un banano o con un plátano, porque seríamos siervos de los hombres y ya no siervos de Dios. Nunca dependas tu ministerio por lo que digan los hombres. Los hombres te van a decir hosana y a los 4 días te van a decir crucifíquenle. Los hombres te van a decir hombres, dioses en forma de hombres, y a los pocos días van a decir apedréenlo. Por eso cuando Pablo habla de sí mismo dice: ¿qué dice la iglesia de mí? No me importa. ¿Y qué ese rollo? ¿Qué diga el mundo de mí? No me importa. Que diga yo de mí mismo, no me importa. Que diga Dios de mí, eso sí me importa. El mundo se equivoca, la iglesia se equivoca, yo mismo me equivoco de mí mismo, pero el Todopoderoso jamás se equivocará. Diga por favor conmigo: somos siervos del Espíritu Santo, no de los hombres. Nadie puede manejar tu ministerio. Les doy consejos como un apóstol que alcanzó gracia delante de Dios.
como un padre en una área que alcanzó, un patriarca en una área que alcanzó gracia delante de Dios. Que nadie maneje tu agenda. Si tú tienes tu secretario que te maneja tu agenda, tú estás mal. Tu agenda la debe manejar tu conciencia en oración con el Espíritu Santo. Nadie te tiene que decir a dónde ir a menos de que sea el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Y nadie maneje las finanzas de tu ministerio. Si las finanzas de tu ministerio las maneja un comité, un tesorero, la visión de Dios en ti se paralizó. Porque Dios te confió más que dinero las almas. Claro, que todo se haga decentemente y en orden y delante de toda conciencia humana, y que los dineros de Dios se manejen correctamente, pero el que tenga el rema de cómo utilizar, bajo consenso por supuesto, pero en última instancia, la voz cantante, seas tú que estás al frente del ministerio. ¿Vamos bien? Diga que vamos bien. Así que ningún timonero, fuera el timonero, solo el Espíritu Santo es el timonero. Diga, el dueño del barco, Él es Cristo. Él compró con su sangre la preciosa iglesia. Y el único capataz es Dios, que no es capataz, es Padre. Y cada vez que yo medito en la Santísima Trinidad y medito de Dios Padre, es el que más trabaja. Todo es hecho por Él, en Él. Su corazón es un corazón de servicio. Así que aquí está la carta a los Romanos. Diga por favor conmigo, Pablo orando muchísimo para tener un próspero viaje para ir a los de Roma. Y en lo que está preparándose, llorando y clamando y suplicando al Señor que ese viaje sea precioso, que sea bendito y que pueda llegar a Roma, escribe la carta. Y el deseo del Espíritu Santo en esta tarde es que usted se lleve la carta. Haga así conmigo, me voy a llevar la carta. No me haga así, no me haga así, haga así, ve. Dígase, me voy a llevar la carta, porque tiene 3 partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 8. Diga, la primera parte, la parte de la salvación. Entonces todo el tema desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 es salvación. Y así que él se presenta, dice en el capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol. Ayúdeme, diga por favor conmigo, bueno, ¿era apóstol o era llamado a ser apóstol? Es que todos los apóstoles tenemos que ir de gloria en gloria. Ya le expliqué, iba a ir a Grecia, lo cual ya había ido. Iba a ir a Jerusalén, lo cual ya había ido. Pablo va 5 veces a Jerusalén y las 5 veces se registran en el libro de los Hechos. Y las últimas 2 veces fue para que no lo entendieran, porque el que lleva la gracia, el que lleva la reforma, el que exalta y pondera a Cristo, el que no lleva legalismo ni libertinaje, el que lleva la gloria de la justificación por la fe, por la sangre, por el nombre, por el sacrificio y por el pacto, no es aplaudido. Es aplaudido el que tiene ciertas costumbres religiosas y se parecen a la uniformidad del grupo que lo invitó. Tengo un amigo que dice, aquel grupo de la pierna peluda, se sienten bien. Pero si usted es un pionero, usted es un reformador, usted solo se gloría en Cristo, usted solo ve la gloria de la gracia, usted no levanta el ego de Naiden, usted no levanta la religiosidad de nadie, usted solo exalta y pondera el nombre del Señor. Usted le dice a cualquier ser humano, si no te arrepientes con todo y zapatos, estás condenado. La paga del pecado es muerte. Entonces Pablo, que era un pionero, cuando subió a Jerusalén, la última vez, hermano, lo apedrearon,
Lo agarraron preso, se lo llevaron preso y no hay un solo versículo en la segunda, en esa parte final, cuando está en Roma, no hay un solo versículo que diga y la iglesia hacía oración sin cesar por él. A Pedro lo meten a la cárcel y el capítulo 12 usted lee, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por él. En otras palabras, vigilaban y ayunaban, vigilaban y adoraban y ayunaban. Era un turno continuo por orar por Pedro. Por Pablo no, porque pensaban que estaba apestado. Saquen ese hombre de la tierra. Y yo quiero profetizar que Dios va a derramar la revelación de la gracia. Y quiero pensar que Dios va a levantar en Monterrey. Lo quiero pensar, lo profetizo, lo tengo testimonio. Gente que va a predicar la gloria de la gracia, que va a derrumbar, que va a derribar, que va a arrancar, que va a derruir aquellas cosas muy humanizadas. Lo que Pablo escribe en Colosas, que dicen argumentos, filosofías. Y van a venir a presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Y van a luchar contra argumentos que se levantan contra obediencia de Dios. Y los van a botar en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios va a levantar en el nombre de Cristo de Monterrey hombres poderosos de fuego, mujeres poderosas de fuego, con una unción magisterial, diáfana, clara, estable, preciosa, una unción profética. Diga aleluya. Pero donde no había ido era a Roma. Diga por favor conmigo, dígalo fuerte, sí. Llamado a ser apóstol, porque su apostolado crecería más. Y entonces llegaría a Roma. Y cuando está escribiendo los Romanos en el capítulo 15, dice, y no solo voy a llegar a Roma, y voy a llegar con la bendición de Dios, sino que de donde de ustedes voy a partir para España. Y el hombre quería llegar hasta España. ¿Cómo llevará el Señor su ministerio? Porque usted no se puede quedar estancado. Porque lo peor que usted le pueda pasar en su vida de servicio en el Señor es quedarse estancado. Porque Dios no nos mandó a ser estrellas estancadas. Dios nos mandó a ser fuentes que saltan para vida eterna. Dios nos mandó a ser árboles, plantíos para hermosura suya. Dios nos mandó a ir de gloria en gloria y de potencia en potencia. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en la unción que yo porto por la gracia de Dios, yo vengo a decir que se alargan los sitios de su cabaña. Yo vengo a profetizar que se extienden las cortinas. Yo vengo a decretar que se extienden las cuerdas ahora en el nombre de Jesús y que las estacas se extienden a la derecha y a la izquierda. Y vengo a decir que todo deseo del diablo de quererlo tener estancado, de quererlo tener esterilizado, se rompe en el nombre de Jesús. Y el propósito del cielo, el Salmo 139, el propósito del cielo, aquel libro que escribió Dios en el cielo, se cumple en usted. Y vengo a hablar y decretar que su espíritu se enciende ahora por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Póngase las manos aquí en su estómago. No vaya a ser así, no, trate de apecharse y hable sus lenguas, por favor, un momentito, háblelas bien, háblelas. Brato shatara, háblelas. Brakata, por favor, háblelas. Brababa, brakata. Robobo shetra bobaba rebe. Urrakata. La muerte no va a sorprenderte hasta que termines tu carrera. Llegarás a aquello para lo cual fuiste llamado de Dios. Dios te rodeará de favores y de misericordias en el nombre poderoso de Jesús. Digan amén. Así que empieza en el capítulo, diga por favor conmigo, capítulo 1 al 8. Empieza desde el atrio, diga. Nos empieza a hablar cómo los gentiles pecamos. Y el capítulo 1 ya del verso 19 en adelante es cómo los gentiles pecamos. La capital de los gentiles en ese momento histórico era Roma.
capital del imperio gentil. Y cómo con injusticias se cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La idolatría es un pecado terrible. ¿Estás conmigo? Mírame bien. Pastores con cierta envergadura le han ido a besar la mano a don Francisco. No el del sábado gigante, no, sino un señor que dicen que es el Papa. Y le han ido a besar la mano. Y dicen que es de Dios. Promoviendo un sistema diosa e hijo. Promoviendo lo que usted leyó en el libro de Apocalipsis 18, la ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. La idolatría es un pecado que brinca de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría ofende tantísimo a Dios, porque Dios no necesita representación, Él está aquí. Él está presente. El que no tiene esto bien claro puede pensar que cualquiera que diga, gloria a Dios, aleluya, es cristiano. Pero si no es por el fruto, no le digas bienvenido. Es el que invocar el nombre del Señor el que será salvo. Por cuanto no quisieron darle culto a Dios como a Dios, sino que le dieron culto a las criaturas. Dios permitió que sobre ellos viniera hasta en sus propios cuerpos el desvarío, y cambiaron las mujeres el uso natural y los hombres también, estando atestados de toda clase de males, parricidas, patricidas, aborrecedores de lo bueno, desleales, intemperantes, destructores, soberbios. Romanos 1, ese es el mundo gentil. Un mundo que, según las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17 y capítulo 21, la maldad se multiplicaría. Y según las palabras del apóstol San Pablo y las palabras del apóstol San Pedro y las palabras del apóstol Judas, el hermano de Jacobo, los dos hermanos de Jesús, los tiempos del fin serían peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Y nosotros hemos llegado a estos tiempos en donde el misterio de la iniquidad se ha aumentado muchísimo. Pero quiero profetizar que para eso te tiene Dios como una leona y como un león, para rugir, para levantar la bandera de la verdad, para anunciarle al hombre su condición y para decirle: si Cristo no está en tu corazón, si Cristo no te quitó el corazón de piedra, si Cristo no te cambió la mente, si los mandamientos de Dios te son lejanos y no vinieron a tu corazón y por gracia no recibiste un nombre nuevo, aunque diga que estás muerto, aunque digas que estás vivo, estás muerto. Pero si te arrepientes, Él te salva, Él te sana, Él te bautiza, Él te llena y Él te usa. Diga por favor conmigo: desde el atrio nos introduce cómo los gentiles pecaron. Ayúdeme, diga capítulo 2. Cómo Israel, conociendo la ley, dígalo, también pecó. Porque la ley realmente no salvó a nadie. Capítulo 3. Gentiles como judíos, pecamos. Todos pecamos, todos hemos hecho lo malo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Capítulo 3. De repente el capítulo 4 cambia y nos enseña la salvación. Ayúdeme y diga conmigo: yo me gozo en la salvación de Dios. Ayúdeme, diga: ninguna condenación hay. Y entonces me enseña la salvación en el tiempo de Abraham. Abraham fue salvo por la gracia, grítelo, antes de la ley.
Abraham vivió antes de la ley y fue salvo por la gracia. Y luego luego David, en el tiempo de la ley, dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputa de iniquidad. Y diga por favor conmigo, antes de la ley, salvos por gracia. En el tiempo de la ley, salvos por gracia. Y ahora, después de la ley, salvos por gracia. Antes, en y después. Démosle un aplauso al Señor por su gracia, su magnífica gracia. Esa gracia que alcanzó a Abraham, alcanzó a David y no alcanzó a usted, va a seguir alcanzando a su familia. Recíbalo en el nombre de Jesús porque lo profetizo. Diga por favor conmigo, capítulo 5. Y nos enseña, en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán todos somos vivificados. El primer Adán nos trajo a condenación. Grite, el postrer Adán nos trajo a justificación. Dígalo, estoy en el postrer Adán. Capítulo 6, ayúdeme. Capítulo del bautismo en agua. Dígalo. ¿Será importante bautizarse en agua, hermano? Los veo medios calladitos. No se me vayan a dormir, ¿Será importante bautizarse en agua? Diga por favor conmigo, indispensable. No es un rito, es un paso de obediencia, es una liberación. ¿Será importante la Santa Cena? No es un rito, es un acto de obediencia, es una liberación. Capítulo 7. El apóstol abre su corazón así. Ya estoy bautizado en él, muerto al mundo, vivo para Dios. Pero en mis miembros está la ley del pecado y de la muerte. No solo los miembros de él, los tuyos también. Y tu vieja naturaleza es definida en el capítulo 7 como la naturaleza de pecado, la cual no se evangeliza. ¿Estás conmigo? Yo conocí a Jesús a los 8 años, hermano. Y mi vieja naturaleza sigue siendo tan vieja como cuando tenía 8 años. Y según mi Biblia, una sola cosa sabe hacer esa vieja naturaleza: pecar. Entonces ya hasta ese capítulo 7 ya voy entendiendo, diga por favor conmigo, voy entendiendo la ley de Moisés, la ley de la fe, la ley del pecado, la ley de la muerte, pero me lleva a la ley del espíritu de vida en Cristo. Diga por favor, pero ayúdeme. Tengo que anhelar la unción. Una vez más, tengo que anhelar la unción. ¿Cómo anhelas la unción, amado mío? Rejuveneciéndote el entendimiento, papito. Tú ya no puedes pensar como regiomontano. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar, hermano Bayro? Como michigano, hermano Bayro. No, chulo. Tienes que pensar como cristiano. Tú ya no te puedes regionalizar a este siglo. Tú tienes que rejuvenecerte el entendimiento. Diga por favor conmigo, rejuvenecerme. Ayúdeme, díganlo. El entendimiento. Y esta palabra agarrarla como mandamiento de meditarla. Y si tienes tiempo para todo, menos para leer la palabra, tú te quedarás con el terrible problema de que tu vieja naturaleza te pega el zarpazo. Y estás como el cristiano
que está cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Y entonces el diablo está a cada rato acusándote y sintiéndose con derechos sobre tu vida. Pero quiero profetizar que el espíritu de gracia y de oración viene sobre nosotros. Quiero rogarle a Dios que esa unción bendita de meditar en las Sagradas Escrituras de día y de noche que descendió sobre Josué viene sobre ti. Quiero decretar que así como a David Dios le puso un hambre por la palabra, eso viene sobre ti. David escribe el salmo más largo dedicado a la Biblia. Cuánto amo tu ley, ella es mi meditación de día y de noche. Tu ley es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Meditar tu palabra me hace más sabio que mis consejeros. Meditar tu palabra me hace prudente. Amo tu ley más que el oro, me es más dulce, más que la miel. Cuando el avergonzador viene en mi contra, yo en tu palabra lo detengo. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Diga por favor conmigo, rejuvenecernos el entendimiento. La última carta que escribió el apóstol San Pablo a su hijo ministerial, el amado, el que perpetuó el ministerio, Timoteo, le escribe así: ocúpate en leer. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para ser del hombre de Dios enteramente perfecto, instruido en toda buena obra. Iglesia preciosa, ministro precioso, familia preciosa, hijo de Dios. No se hizo este evento y es el octavo reinicio, nada más para que nos viéramos un ratito y nos diéramos un abrazo. Esto Dios lo hizo con gran esfuerzo para seducirnos como el amado que seduce, que silba, que enamora, y decirnos: amada mía, perfecta mía, amiga mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, rejuvenécete el entendimiento. ¿Estás conmigo? Míreme, míreme, y rejuvenécete el espíritu del entendimiento. Efesios 4. Diga por favor conmigo, ¿qué es eso del espíritu? Habla en lenguas, chulo. Habla en lenguas tanto como puedas. Ya tú sabes la Biblia, tú has de orar en el entendimiento, pero has de orar en el espíritu. El que ora en el entendimiento, pues está orando en el idioma que conoce. El que ora en el espíritu está orando directamente al Padre en un gemido indecible que solo Dios entiende. Hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el espíritu nos ayuda. Diga por favor conmigo, si oro en el espíritu, Él ora conmigo. Si me paro, se para. Ora en el espíritu. ¿Cuántas horas, hermano Byron? Días, si puedes hacerlo. ¿Usted ha orado días enteros en el espíritu, hermano Byron? Sí, mi hijo. Yo he pasado noches enteras orando en lenguas, enteras, días enteros. En algunas ocasiones queriendo descansar por las jornadas que son intensas. Y Dios ahí fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y generalmente es cuando en su misericordia me va a usar o me va a librar de algún peligro. Le voy a contar un testimonio. ¿Quieren oír un testimonio? Sí. Fíjese, hermano, que estaba esta señora, esto es tan genuino y tan verdadero, ahí en su casa, lavando todas las vasijas. Y que de repente que le viene la gloria de Dios y que le viene así, como cuando alguien entra a las duchas y empezó a hablar lenguas, se dejó el vasijero ahí, se fue a poner de rodillas y siguió hablando en lenguas. Y vino una avionetía que venía haciendo maromas. Y cuando vio la avioneta haciendo maromitas,
gritó en el espíritu y vio una manaza, pero inmensa manaza, que agarró la avionetilla como que hubiera sido de juguetes y la aterrizó. Eso es verdad. Esto lo oyó en mis días jóvenes y me ha servido mucho. Le hago la historia corta. Llegó su marido de un viaje misionero, estuvo en un país muy lejano, y allí estaba, que le decía, que no le decía, como algunos maridos que quieren decirle y no quieren decirle. Hasta el final le dijo: mira, mija, te voy a contar que el día tal, a tal hora, el avión se nos descompuso y nos venimos de picada. Y se ponen los dos, hacen la deducción de horas. Cuando ella estuvo gimiendo en lenguas, hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el mismo Espíritu de Dios ayuda en nuestra inutilidad. Y se hacen la deducción y era exactamente cuando venían y picar. El Todopoderoso guardó la vida de ese grupo de misioneros por las intercesiones fieles. Diga: he de orar en el Espíritu, he de orar en el entendimiento. El que ora en el entendimiento, así mismo se edifica. ¿Por qué? Porque en el entendimiento no está edificando. Pero el que ora en el Espíritu se ensancha por dentro, crece por dentro. Diga por favor conmigo: he de cantar en el entendimiento, pero he de cantar en lenguas. Frecuentemos el cántico en lenguas. Y lo tercero, gemidos indecibles. El deseo de Dios es que gimamos en lenguas. Como cuando la señora, cuando la entran al quirófano y ella ya no está hablando, ella está pujando. Ya lleva ahí creo que 10 centímetros de dilatación y empieza a pujar. Muchos cristianos creen que no existe el pujo en el espíritu. Entonces, cuando otras personas saben gemir en lenguas y pujar en lenguas, y quienes no conocen ese estado dicen: ay, qué rara esta hermana, qué rara. Y la otra con cinturita de avispa, que nunca ha estado embarazada, no sabe lo que es dolores de parto. Pero la que sabe lo que es dolores de parto, Pablo dice: sufro dolores de parto. Hay cosas que Jehová no ha hecho en la tierra porque han habido necesidad de gente que se ponga a parir. Es un misterio que la voluntad del cielo entra a la tierra cuando en la tierra se colocan intercesoras en la posición de parir, de llamar a la existencia los propósitos del cielo. ¿Está conmigo, amado mío? Diga entonces, capítulo 8, dígalo fuerte. Capítulo de la seguridad, de la llenura del Espíritu de vida en Cristo. Digan: me llevó desde el capítulo 1, ayúdeme, hasta el capítulo 3. Todos pecaron. 4, por la gracia soy salvo. Estoy en el segundo Adán. Me bauticé en agua. 7, el viejo hombre. 8, pero me rejuvenezco el entendimiento para comprender la profundidad que tengo en Cristo. Es en el capítulo 8 que dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y menciona 7 cosas, como 7 pueblos a los cuales el pueblo de Israel tenía que echar de Canaán. Y ninguno de esos 7 pueblos pudo en contra de Israel, porque Dios había levantado su mano y con juramento le había entregado esa tierra. Así, en el nombre de Jesús, la profundidad de la salvación la vas a disfrutar tú. Tú vas a disfrutar de que nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú vas a disfrutar la revelación. A los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también ¿qué? No, este es el quinto. A los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó.
A los, alguien que me lo lea. Hágame el favor porque vamos a estar ahí toda la tarde. A los que antes, como dice Jacobito, ¿cómo dice mi hijo? Y glorificó. Entonces primero es llamó, conoció. Él los conoció a ustedes de antes de que usted naciera, hermano. Antes de que estuviera en el vientre de su madre, usted era amado y querido por el Señor. Diga por favor conmigo, esa clase de entendimiento yo anhelo tener. Él me conoció desde antes de la fundación de todo, ayúdeme. Y me llamó. ¿Y qué es? Me justificó. Y luego me predestinó, santo Dios, ahí me meto con gente que no le gusta que yo hable de eso. Me predestinó, y diga por favor conmigo, y me justificó. No, me glorificó. Diga por favor conmigo, en Él estoy completo. Él ya me mira completo. Diga por favor conmigo, ¿me lleva desde el atrio? Ayúdeme. Me lleva desde el atrio hasta el lugar santísimo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para gritar al estilo norteño. Eso es para darle gloria a Dios. Eso es para sacarle la lengua al diablo, hermano. Porque por mucho que trate de hacerte daño, nada te podrá hacer daño. Estás escondido con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios, el que empezó la buena obra, la terminará en perfección. Tú eres del Señor. Diga, me llevó al lugar santísimo. Atención. Y estando en ese lugar santísimo, le place a Dios abrirte el misterio de Israel. La segunda parte del libro. Y te revela Israel en el pasado, capítulo 9. Israel en el presente, capítulo 10, e Israel en el futuro. Diga por favor conmigo, eso es revelado en el lugar santísimo. Es ahí en el capítulo 11 que te dice, oh profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios. ¿Quién le dio a él primero? ¿Cómo endureció en parte a los israelitas? Para que en lugar de los israelitas entráramos nosotros, las ramas silvestres. Pero una vez que las ramas silvestres hayan entrado, poderoso es el Señor para restaurar las ramas originales. Diga por favor conmigo, me tiene en el lugar santísimo. Me llevó al capítulo 8, diga lugar santísimo. Me asegura que soy salvo. Me asegura que esté rejuveneciéndome y llenándome de la unción. Me habla el misterio de Israel, 9, 10 y 11. Y sigue el 12 en esa misma expectativa. Porque del 12 al 16, que termina el libro en el 16, son las partes prácticas. Pero diga por favor conmigo, prácticas para los que quieren vivir en el lugar santísimo. Quienes no quieren vivir en el lugar santísimo viven como niños. Entonces a esa clase de gente en sarcasmo, míreme, póngame atención, les dice Pablo, porque no son los hijos los que proveen para los padres, sino los padres para los hijos. Y esa es una verdad relativa. Es la verdad de Pablo a los corintios, que vivían en divisiones, que vivían en competencias, que vivían en pecados. Y entonces Pablo les dice, ustedes no me van a proveer a mí. Es imposible que un muchachito de 8 años sostenga al papá, solo que es un mal padre.
Pero ya cuando llega la madurez, segunda de Timoteo, dice que los hijos no provean para los padres, serán peores que un infiel. A los niños carnales de Corintios les habla en sarcasmo. Los que se quedan en el atrio, los que se quedan como niños, son inhábiles. No pueden gozarse de la vida sólida. No disciernen todas las cosas. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un esclavo? Libro de Gálatas. Aunque el niño sea el heredero de toda la herencia, por el hecho de ser niño, a jugar con carritos se pone. No le pueden dar la chequera. No le pueden dar el carro nuevo. No puede administrar las cosas santas. Y entonces, en Primera de Corintios, que hoy oíamos en la enseñanza, hay 3 clases de hombres. El impío, el cristiano carnal que parece impío, y el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es el que vive enamorado de Dios. Es el que se le revela por gracia que Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo una obra poderosísima. Diga así conmigo, ayúdeme. Él me crucificó a la religión. Dígalo fuerte. Él crucificó mi carne y Él crucificó el mundo. Y yo resucité con Él. Y el deseo de usted que crezca. Y entonces en ese contexto les escribe el capítulo número 12. Diga por favor conmigo que es el capítulo de crecimiento. Mire el lenguaje, mire el lenguaje. Así que, hermanos, usted no me dejará mentir, qué lindo es hablar con gente que te entiende. Mirad cuán bueno y cuán deleituoso o delicioso es estar los que tienen el mismo lenguaje, los que sienten lo mismo. Pero qué triste, hermano mío, es juntarse con gente cristiana que negocio quiere hacer del evangelio, competencia quiere hacer del evangelio, ganancia deshonesta quiere hacer del evangelio, división quiere hacer del evangelio. Qué triste es cuando te reúnes con alguien que no tiene tu lenguaje y todo lo que desea es hablarte mal de otro cristiano. Pablo escribe una carta a los Corintios y dice: cuando yo era niño, hablaba, pero como niño. Después pensaba, pero como niño. Y lo último, juzgaba, pero como niño. Pero Santiago dice: si algún hombre no peca con la boca, es maduro. El deseo de Dios para este evento es confrontarnos y decirnos: grandes sectores del mundo evangélico están siendo precedidos por niños. Niños guiando a niños. Niños educando niños. Niños que no están formados tratando de formar niños. Pero que Dios te bendiga, te guarde, te ayude, para que en esta tarde la unción te encuentre y para que Dios te dé la dicha de meditar en el lenguaje del amor. Diga por favor conmigo: celebrarle a Cristo la obra que hizo en la cruz. Como siendo antes gentil, condenado por las costumbres gentiles, Él pasó por alto los pecados de nuestros antepasados, los pecados de la brujería, los pecados del espiritismo, los pecados del enterramiento, los pecados del adulterio, los pecados del bingo, los pecados de la lotería, los pecados de la mesa de la fortuna,
los pecados del adulterio, la fornicación, extendió su mano y esperanza contra esperanza nos salvó y ahora somos su pueblo. Y ahora no solo somos su pueblo, sino que somos el pueblo que Él elige, porque oye bien México, una vez más Espíritu Santo, yo elijo esta república para administrarme el avivamiento más glorioso de todos los tiempos, el avivamiento más grande de la historia, la reforma más poderosa. Se la entrego a México. Mis apóstoles, mis profetas, mis maestros, mis evangelistas, mis pastores, los sacaré de esta nación. Donde el diablo dijo, ya los tenía arruinados, ya los acabé. Yo moví mi melena desde el universo y digo, nadie va a destruir lo que yo he querido salvar. Y voy a agarrar como siempre a lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que se cree ser mucho. ¿Cuál es la mejor garantía, hermano Byron? La mejor cualidad para que yo me rejuvenezca el entendimiento, la gratitud. La gratitud. Y el lenguaje del lugar santísimo. Así que, hermano, esta es nuestra herencia. Diga conmigo, este es mi privilegio, ser la novia del Cordero. Tener la mente del Cordero. Yo le expliqué a usted antes de seguir, y lo he hecho mucho en estos últimos meses, que cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto, les dice, esta es la última señal que voy a hacer. Tómese un cordero por familia. Y el padre de familia es el que va a tomar ese cordero en el día 10. Diga por favor conmigo, el día 10. 10 es justicia perfecta. Ayúdeme. Testimonio perfecto. Que sea macho de 1 año sin defecto el cordero. Y lo van a poner ahí a vista de todos, a la entrada de la casa, el 10, 11, 12, 13 y el 14. Diga por favor conmigo, 5 días. Y lo van a estar viendo que sea macho de 1 año sin defecto. 5 días. La gracia, la gracia. ¿Quién no sabe del Cordero? Hasta el mundo inconverso sabe antes de Cristo y después de Cristo. El día 14 el padre de familia lo va a sacrificar. Y va a tomar la sangre y la va a poner en los postes de la casa donde se va a comer el cordero y en el dintel. Diga por favor conmigo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos comprados con precio. Mi casa es una embajada del cielo y el camino se me ha abierto. Puedo entrar al trono de la gracia. Esa es la primera parte, salvación por la gracia. Segunda parte, diga, salvación por las obras. ¿Cómo así, hermano Bayo? Sí, porque adentro de la casa se tenían que comer la cabeza del cordero, las extremidades del cordero y las entrañas del cordero, sin quebrarle los huesos. La carne no se cocía con agua. La carne tenía que ser asada al fuego. El evangelio no se puede predicar con agüita, hermano. Ay, no me predique tan exigente, hermano Byron. Suavícemelo con agüita. No puedo suavizártelo. El evangelio se predica por el fuego. El fuego de Dios debe arder en tu corazón. Debes amar al Cordero. Diga por favor conmigo, la cabeza del Cordero, el caminar del Cordero y las entrañas del Cordero, asada al fuego. Pasan los muchos años,
pueblo de Israel entra a Canaán. David recibe el reino y David es el rey. Primero sobre Hebrón y después sobre las 12 tribus, y la capital que David conquista es Jerusalén. Llevan el arca del pacto. Se empiezan a celebrar las fiestas judaicas que no se celebraban. David compone el salmo que cité hace un rato. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es estar los hermanos juntos en armonía. Eso no se pudo decir en tiempo de Saúl. En el tiempo de Saúl el pueblo no permanecía junto. Saúl disipó al pueblo y terminaron todos destruidos. Pero David fue el hombre de la comunión y fue el hombre de la unidad. A través de David el pueblo venía adorando, introdujo el arca y entraron a Jerusalén. Y le celebraron las fiestas de las cuales Jehová es digno. Pasan los años y un hijo de David, desafortunadamente, empieza a idolatrar. Llega a idolatrar tanto y tiene tantas mujeres y les hace templos a los dioses de las mujeres, que Dios manda un decreto y dice: tu reino se te va a dividir. No en tus días por amor a David, pero sí en los días de tu hijo. Y cuando viene el nieto de David, se le divide el reino. Y 10 tribus se van al norte y ponen su capital, la cual se fue llamando Samaria. Diga por favor conmigo: ahí no habían reyes de la dinastía de David. Ahí no habían sacerdotes de la tribu de Leví. Y los profetas eran profetas de Baal. Entonces los cercó el enemigo, los rodeó. Al estar rodeados por el enemigo, empezaron a vender cabeza de burro. Empezaron a vender estiércol de paloma. Y en medio de la terrible hambruna, 2 mujeres hicieron un plan. Hoy rostizamos a nuestro hijo y mañana rostizamos al tuyo. Sale, dijo ella. Y se comieron rostizado un muchachito. Y al día siguiente, la otra mujer no quiso entregar a su hijo. En esas estaban cuando el rey iba caminando sobre el muro y gritó una: Rey para siempre vive. Esta no quiso sacar a su hijo. Y ayer nos comimos al mío. Samaria nos enseña lo que es la institucionalidad o institucionalismo. El evangelio no es institución, el evangelio es organismo. Leímos este capítulo y leímos que somos un cuerpo, pero cuando algo se empieza a institucionalizar y agarrar mentalidad de Egipto, mentalidad de Babilonia, mentalidad de la tierra, a no tener el reino del pacto de David, el hijo de David, al no tener el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, el no tener la voz de el profeta, diga: Cristo es el profeta, y la unción profética, se empieza a comer cabeza de burro. Se empiezan a hacer congresos donde se cobra la entrada. Y el evangelio se da por gracia. ¿Estás conmigo? Nadie tiene derecho de vender lo que Dios lo dio por gracia. Y se vende cabeza de burro. Y lo peor es que se vive solo del recuerdo de lo que una vez se movió el Espíritu Santo, el estiércol de la paloma, y se trata de matar al hijo otra vez. Y una sola vez y para siempre el hijo fue a la muerte, y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados. Dios nos bendiga en esta noche, para que todos nosotros recibamos una voz del cielo, con un lenguaje de gratitud que nos estimule la gratitud. Diga por favor conmigo: somos familia de Dios,
Fuerte, somos herederos de Dios. Somos herederos con Cristo. Así que, hermanos, os ruego, diga por favor conmigo, el lenguaje del Nuevo Testamento, ayúdeme, a diferencia del lenguaje del Antiguo Testamento, es que en el Nuevo Testamento Dios le habla a la Virgen pura. En el Antiguo Testamento se le habla a la ramera. Y entonces en Ezequiel, Dios le habla a Israel y le dice, y llegaste a ser tal, que no solo fornicabas, sino que dabas tus alhajas a los que fornicaron contigo. Ese fue un lenguaje de maldiciones. Hoy ninguna condenación, ninguna maldición hay sobre nosotros. Hoy estamos en Cristo. Hoy todo lo que Él pide para nosotros. Yo creo que usaron el aire acondicionado, ¿no? No tendrán un tecito por ahí de esos levantamuertos. Diga por favor, ayúdeme. Hoy lenguaje para nosotros, ayúdeme. Es os ruego. Hermano, aquí no está más claro, está escribiendo Pablo. Pero más que Pablo, aquí está hablando Dios. Aquí está hablando el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está usando a Pablo. Es el Espíritu Santo que le está diciendo a Pablo: dile a mi iglesia, a mi amada, a mi amiga, a mi perfecta, que la quiero madura, que la quiero crecida. Dile que no la quiero ver como aquellos de Corinto, que sienten lo terreno. Dile que los quiero maduros. Dile que los quiero crecidos. Dile que los quiero con el entendimiento rejuvenecido. Dile que de nada me servirían con un pensamiento como de niños. Diles que lo quiero contemplando mi rostro y llenándose de mi sentir. Diles que las figuras, diga por favor conmigo, las figuras celestiales sean las que ocupen su entendimiento. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, para que no te quedes escaso. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo para que qué haya pasado en tu vida espiritual antes de este día 6 de febrero del 2016 quede atrás. Si tuviste muchas decepciones, si tuviste muchas angustias, si tuviste muchas luchas, si algo te dejó paralizado, quiero decir que el gran Dios, que es el reparador de portillos y reparador de calzadas, extiende sus brazos si tú quieres para entrar en amores con Él. Sube al monte conmigo y rejuvenécete el entendimiento. Haz que la mentalidad del cielo sea tu mentalidad. Siente lo eterno, vive por lo eterno, piensa por lo eterno. Que la gente ministerial a la cual tú le debes tanto, tus pastores, tus apóstoles, tus padres ministeriales, sientan la gran confianza. En la iglesia solo hay vencedores. En la iglesia hay columnas. En la iglesia hay gente que vive bajo un espíritu de arrepentimiento. El que está limpio en la iglesia se limpia más. El que en la iglesia quiere vivir haciendo la obra de Dios lo hace más. Y su entendimiento es de gente espiritual. No es por el legalismo, no es por el libertinaje, es porque aman a Dios por sobre todas las cosas. Lo aman con todo el corazón, lo aman con todo el entendimiento, lo aman en el espíritu, van de gloria en gloria, de potencia en potencia. No quieren vivir simplemente la buena voluntad de Dios o la agradable, quieren vivir la perfecta voluntad de Dios.
Hoy leí al apóstol Jacob de San Lucas 8 y dice, da fruto al 100 por 1. Pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, dice, da fruto al 100 por 1, al 80 o al 60. Porque es el Evangelio, diga, es el Evangelio del Rey. Y lo que desea es que estemos en el lugar santísimo donde mora el Rey. Diga, al 100 por 1. San Lucas es el Evangelio del hombre perfecto, 100 por 1. Pero en Marcos, 30, 60, 100. Porque viene desde el siervo hasta el hijo. Rejuvenécete. Para que pienses de ti mismo en el justo modelo de lo que Dios te dio. Porque a cada uno de nosotros Dios nos repartió como Él quiso. Ponte de pie. Déjame terminar de pie. Y hay 7 operaciones aquí. A diferencia de 1 Corintios 12, que hay 9 dones. A diferencia del libro de Efesios 4, que hay 5 ministerios o unciones. Ayúdeme, diga por favor conmigo, 7 operaciones. Los dones, 1 Corintios 12, es para cualquiera, el que nos apetezca, sea un hermano de muchos años, sea un hermano de pocos años, nos apeteció, Dios lo reparte. Diga, ayúdeme y diga, los dones son para cualquiera que los apetezca. Pero los ministerios para aquellos que son probados y salen aprobados. Eso ya es diferente. Y las operaciones, hermano Jairo, para los que quieren vivir en el lugar santísimo. Cuando se habla de los dones, el 6º don es el don profético. 6 el número de hombre. Cuando se habla de unciones, la segunda unción es el profeta. Cuando se habla de operaciones, la primera operación, el profeta. Porque nada hará Jehová en la tierra si primero no se lo revela a sus siervos los profetas. Hermano Byron, ¿cómo conozco quienes fluyen en las operaciones? ¿Tienen un gafete? No tienen un gafete. Entonces, ¿cómo lo conozco? Tienen un lenguaje de amor. Tienen un lenguaje de comprometidos con Dios. Tienen el lenguaje que tiene la amada de los cantares. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Bajo la sombra del amado me senté. Su distinción es que aman a Dios de una manera tan profunda. Para ellos, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ni cuenta se dan cuando están profetizando tan fluidamente, pero están profetizando. Cada vez que profetizan, el cielo abre ventanas y Dios hace nuevas cosas. Como hace nuevas cosas, vienen las operaciones del servicio. Porque hay gente que no son apóstoles, que no son profetas, que no son evangelistas, ni pastores, ni maestros. Solo sirven. Y cuando sirven, todo lo que hacen es como que el cielo mismo lo hiciera. Tienen la gracia de servir. La tercera es enseñar. Agarran las cosas más profundas y las hacen tan comprensibles. Los otros exhortan. Eso lo tengo yo, hermano. A mí me gusta exhortar. Exhortar es levantar al moribundo. No es darle un leñazo en la cabeza al cabezón. No. Exhortar es el aliento que levanta al que se está muriendo. Eso no lo tiene cualquiera. Eso lo tiene el que vive enamorado de Dios. El que reparte
Es una unción de prosperidad. Nunca le gana a Dios. Lleva años de no darle el 10%, sino el 40% a Dios. Y a medida en que le da el 40% a Dios, siempre Dios más le abre los cielos. Hay momentos en que le da el 100% a Dios y nunca le gana a Dios, porque Dios siempre lo sorprende. Dios te quiere hacer gente con mentalidad del reino. Dios se quiere solazar contigo. Dios quiere enseñarle al mundo que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Dios te quiere bendecir más de lo que tú te imaginas. Dios quiere repartir de sus operaciones en ti. El Espíritu Santo reparte 9 dones, Jesús reparte 5 ministerios y el Padre 7 operaciones. Solo quiere que tu mentalidad se parezca a la de Él. ¿Estás dispuesto? Yo tengo libre aquí adelante. Y quiero invitarte, ministro, que te vengas corriendo. Vamos a orar por ti. Ese es do mayor, ¿no? ¿Qué nota es do mayor? Re mayor. Hay una alabanza que yo cantaba cuando era chiquito que decía: diré sí, sí, sí. En res, digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor, a tu voluntad. Digo sí, cante. Sí. Jóvenes, acérquense aquí o se quieren quedar niños fluctuantes. Véngase al frente, véngase adelante. Digo sí, sí, sí. Levanta tus manos, siervo de Dios, porque el mensaje es para ti. Cántelo con él, quieras. Levanta tus manos. Yo te bendigo, ministro. Yo digo que mi Dios te trajo a esta reunión para bendecirte. Yo digo en el nombre de Jesús que no encontrarás satisfacción hasta llegar a ese estado de que tu entendimiento sea cada vez más rejuvenecido. Yo hablo y digo que tú hoy recibes de Dios gracia para que agarres el maná escondido. Levanta las manos. Para que comas del maná escondido del árbol de la vida. Yo hablo que el Todopoderoso te ilumina y te bendice, para que veas aquellas áreas en donde no le has honrado, y como un hijo que se acerca a su padre, así el Todopoderoso te bendice, te auxilia y te ayuda. Te bendigo, amado, te bendigo, amado, escúchalo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Habla tus lenguas, por favor. Roba ba 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 raba 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 ba 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 sete to. Brekete vere coma rica tarabara mira riba riba raba raba revere. Ábrele por el amor a tu nombre los cielos. Ábrele tus bendiciones y tus promesas. Padre, ahora corran tus lenguas. Ahora se rejuvenezcan en el entendimiento. Ahora ninguna de las cadenas, de las víboras, de los ataques del infierno prevalezcan en tus hijos. Ahora, Señor, sean rotas en el nombre de Jesús y destruidas aquellas áreas del infierno o aquellas áreas del maligno o aquellas áreas, Señor, que no habían dado la madurez
Dios mío, por amor a tu nombre, que des operaciones de perfección, de excelencia, de llenura, de complemento, que hacen lo que tú realizas, fluyan palabras proféticas del lugar santísimo, servicio, Señor, eficiente del lugar santísimo, enseñanza del lugar santísimo, repartir del lugar santísimo. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, yo los bendigo. Yo los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo.